Aleluya. Así de que vamos a entrar al mensaje de la palabra en esta tarde. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 34. Voy a pedirle que ahí donde está en su hogar, medite en la palabra del Señor, porque es muy importante. Uno de los mayores problemas del ser humano es no leer la palabra de Dios. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este era Pedro en Cesarea. Pedro, llega un momento en el cual Pedro llega a Cesarea de Filipos, a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llega, Pedro empieza a ver cómo Dios toca las vidas, cómo el Espíritu Santo, cómo Dios toca a las personas. Y entonces Pedro se queda anodadado, porque en el tiempo antiguo solamente para los judíos, ellos pensaban y creían que Dios solamente había venido a ellos, a los judíos. Es más, la Biblia dice que entre judíos y gentiles no podían llevarse entre sí, no se llevaban. Es más, no comían juntos. Pero llegó el momento en el que cuando Cristo vino, quebró la ley. Entonces el Señor Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, ahora la salvación es por gracia. Entonces Pedro se encuentra con un grupo de personas y ve cómo Dios empieza a tocar sus vidas en Cesarea de Filipos. Entonces Pedro, inspirado por Dios, desata estas palabras y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Todos sabemos todo lo que está pasando en estos momentos. Todos sabemos todo lo que está pasando con las protestas, con la muerte de George Floyd. Todos sabemos todo lo que se ha generado, la violencia. Todos sabemos cómo se ha generado la violencia, los saqueos, las protestas. Y no es malo protestar. Y me doy cuenta a través de las noticias, a través de la historia, a través de la palabra, como la Biblia, y le he titulado este mensaje: Cristo, la solución para el racismo. Cristo es la solución para el racismo. El racismo ha existido desde muchos años atrás, pero la Biblia dice que Dios, o Pedro, inspirado por Dios, dijo: en verdad yo veo que Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 3 que ninguno tenga de sí un mayor concepto del que debe de tener. Hablándonos Dios que ninguno se sienta mayor o superior que otros, sino que todos tenemos que sentirnos con el concepto correcto del cual la palabra de Dios nos da el estatus, nos da el concepto y nos da el valor. Pero hoy en día en el mundo y las naciones, y mayormente aquí en Estados Unidos, se vive una tensión racial, se vive una tensión de colores. Y si yo soy blanco, si yo soy de color, la gente nos da el estatus y nos empieza a juzgar y a criminalizar. Depende al color, depende al idioma, depende a la raza, depende a nuestro estatus legal o migratorio. Pero quiero decirle a usted que me está viendo, y a todo el mundo y a todas las naciones, que Cristo es la solución para todo el problema de la violencia o todo el problema racial que hay hoy en día. Hoy en día me da mucha tristeza ver
cómo ese video ha corrido por todo el mundo, cómo este joven fue muerto por un policía blanco, cómo injustamente le quitaron la vida, pudiendo hacer cualquier otra cosa. Pero eso ha existido desde muchos años atrás, la violencia, la esclavitud. Pero la Biblia dice que entonces Dios no hace acepción de personas. La historia de Estados Unidos se funda con gente de diferentes países, de diferentes idiomas, y Estados Unidos se le llama una nación de inmigrantes. Pero a transcurrir el tiempo, al transcurrir los años, las personas han ido tomando otro concepto. Hoy en día por eso podemos ver toda la violencia, podemos ver todos los problemas raciales, la discriminación. El problema es que los blancos discriminan a los de color y los de color discriminan a los hispanos, y así se va una cadena. ¿Por qué? Porque cuando el hombre o la mujer no tiene a Cristo en su corazón, le da el estatus al hombre o la mujer, depende a su color, depende a su raza, depende a su nacionalidad, Pero quiero decirles, amigos, hermanos, usted que me está viendo, que para Cristo todos valemos el mismo precio. Por eso es que el apóstol Pedro dijo: en verdad me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Nadie nació odiando a nadie. Nadie nace odiando a alguien. Yo no he visto un niño que nace y cuando nace ya nace golpeando el blanco al de color o al hispano. No he visto un niño así. Es más, he visto niños de color jugando con niños blancos. He visto niños asiáticos jugando con niños hispanos y con niños de color. Porque los niños, el ser humano, cuando fue creado por Dios, cuando venimos a este mundo, venimos con un corazón limpio. Pero a medida de que caminamos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de violencia, lleno de tensión racial, se va formando el odio y el rencor. Y la medicina y la solución para esto, solo Cristo es el que puede romper los esquemas raciales. Cristo es el que puede romper esas barreras de discriminación. Cristo es la medicina, porque cuando el amor de Cristo viene a tu corazón o a mi corazón, entonces podemos convivir, disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios. Pero lo único que puede hacer eso es cuando Cristo empieza a tocar las vidas y los corazones. Así que en esta tarde vamos a meditar y voy a invitar al hermano Vitalino Miranda. Él vamos a estar charlando un poco en la palabra del Señor. La Biblia dice, aquí donde leímos en Hechos 10:34, que entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad, veo que Dios no hace acepción de personas. Porque Pedro tenía otro concepto. Pedro pensaba de que Dios había venido solo a los judíos. Dios le bendiga, hermano Vitalino, bienvenido. Hermano Vitalino, estamos viendo alrededor del mundo, no nada más en Estados Unidos, las protestas, las marchas, la violencia. Estamos viendo ese video que ha corrido por todo el mundo, como un policía blanco le quita la vida a un hombre, a un joven de color, y eso ha generado protestas, violencias, robos, saqueos. Y una de las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos es que nosotros podemos expresarnos. Entonces, y todo está bien expresarnos, pero una de las cosas con las cuales cuando uno ve las noticias es la violencia con la que los policías tratan a los que protestan. Es la violencia como los protestantes también van y rompen vidrios, saquean las tiendas y se sacan las cosas. Entonces, pero yo veo aquí en la palabra de Dios, la Biblia dice que Pedro dijo: en verdad Dios no hace acepción de personas. Y a mí me deja entrever, hermano Vitalino, que si Pedro dice en verdad, es porque deja un signo de interrogación. Pedro pensaba y decía, es más, cuando yo leo la Biblia y hago una memoria del recuento de la biografía del apóstol Pedro, veo que Pedro llegó el momento en que él mismo no quería comer con los gentiles, él no quería juntarse con los gentiles. Es lo mismo que hoy estamos pasando.
Es lo mismo que hoy se está viviendo. Los blancos piensan que los hispanos no deben de habitar en este país. Los blancos piensan que los de color no son dignos de ir a una universidad, no son dignos como ellos, pero estamos viendo que la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Hermano Vitalino, ¿cómo usted cree que este problema racial o de discriminación se puede solucionar? Más de todo, hermanos, ya que nos están viendo esta hora, todos miramos diferentes colores, uno blanco, uno negro, uno así, diferentes colores, ¿verdad que sí? Pero más de todo, yo creo, pastor, que todos somos como hijos de Dios. Todos somos iguales a la vez. La Biblia dice, hermano Vitalino, que todo aquel que le recibió, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, uno de los problemas que nosotros vemos, o que yo cuando veo la historia, cuando yo leo la historia, cuando yo veo la historia de la iglesia primitiva, cuando yo veo los pentateucos, los libros pentateucos, empiezo a mirar rasgos de indiferencia, empiezo a mirar como hay algo que no compagina, y eso se sigue viviendo. La historia dice que desde el 1700, desde el 1500 se empezó a vivir la esclavitud con la gente de color. Los europeos, en el 1500 a 1700, uno de los mayores negocios para los europeos, para los blancos, uno de los mayores negocios, y no nada más desde entonces, sino de los tiempos antiguos, hermano Vitalino, uno de los mayores negocios en 1500 al 1700 al 1800 era el negocio y la venta de la esclavitud de la gente de color. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto, pero empiezo a mirar cómo todo eso se viene haciendo un problema. La historia dice, cuando yo leo la historia, hermano Vitalino, dice que por ahí en el 1850 se firma una ley que abolieron la esclavitud. Pero todavía la gente de color seguía como esclavo en las granjas de las personas blancos. Entonces, una de las cosas que nunca se ha podido quebrar, yo digo que es la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Así es. Tú que me estás viendo, el problema racial o de la discriminación es que muchas personas toman un concepto mayor del que deben de tener. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 3, lo puedes leer, dice que ninguno tenga mayor concepto de sí que del que debe de tener. Entonces quiere decir que cuando venimos al camino de Dios, hermano Vitalino, nosotros tenemos que tener el mismo concepto que todos los demás, porque todos valemos lo mismo. Amén, todos fuimos comprados con la sangre de Cristo. Amén, el problema de hoy en día, hermano Vitalino, es que el blanco abusa del de color, y el de color abusa de los hispanos. Yo he visto yo veo las noticias a cada vez, y yo veo que los vendedores en el centro de Los Ángeles, que son hispanos, yo veo que pasa uno de color y le quitan las flores que está vendiendo y se las tira en la cara. Vi un video que estaban unos como en un elevador, unos hispanos, y llegaron unas personas de color y le metió como 4 cachetadas en la cara, y el hispano no hacía nada. ¿Por qué? Porque había otros ahí de color que le podían golpear. Entonces estamos viendo que el problema racial no es nada más de los blancos hacia los de color, es de los blancos hacia los de color, y los de color hacia los hispanos, y así se va generacionalmente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo paramos todo esto? Es viniendo a Cristo Jesús. Así es. Jesús, amigo, que me estás viendo, es la solución. Porque cuando Cristo es el Señor de tu vida, tú no miras diferencia en tu hermano, sino que el amor de Cristo empieza a tocar tu corazón, empieza a irradiar tu vida y empieza a darte la realidad de que todos fuimos comprados con la misma sangre de Cristo. El blanco fue comprado con la sangre de Cristo, el de color fue comprado con la sangre de Cristo, el hispano el asiático, todos valemos la misma sangre de Jesucristo. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 17 y versículo 26. Mire lo que dice.
Dice entonces, Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, y aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, dice la palabra del Señor que de una sangre ha hecho todo el linaje. Cuando yo leo la Biblia y cuando yo me pongo a escudriñar la palabra de Dios y cuando yo me pongo a leer la palabra de Dios, yo he estado 12 años en un seminario bíblico y he hablado con teólogos, he hablado con doctores y les hago las preguntas: ¿de dónde salió el asiático? ¿De dónde salió el blanco? ¿De dónde salió el de color? ¿De dónde salió el hispano como yo, de tez café, tez morena? ¿Cómo es que cuando nosotros, hermano Vitalino, leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios solamente hizo un hombre y una mujer? O sea, Dios no dice, bueno, vamos a hacer al blanco, vamos a hacer a Eva que sea de color. Dios no dijo, vamos a hacer a Adán que sea medio asiático. Dios no dijo, vamos a hacer y cuando usted mira la Biblia, usted ve que Dios hizo a Adán e hizo a Eva. Cuando vino el diluvio de la generación de Lot, de Noé, empezamos nosotros, nuestra generación. Entonces, ¿cómo es que viene, hermano Vitalino? ¿Cómo se generan las diversidad de razas o de colores en este mundo? Nosotros tenemos este color, por ejemplo, cuando yo estaba en Guatemala, hermanos, voy a dar algo de esto. Cuando yo estaba en Guatemala, yo era muy blanco, pastor, también, yo era muy blanco. Pero usted no abusa de los de color café, ¿verdad? Pero cuando nosotros trabajamos, hermanos, en el sol, nosotros trabajamos así afuera, en diferentes trabajos que hacemos afuera, el sol nos quema, pastor. Amén. Y con esta quemadura que a veces recibimos en el sol, a veces cambiamos de color. Ahí es cuando miramos diferentes colores que nosotros miramos. Amén. Pero todos somos iguales. Una de las preguntas que siempre yo he hecho a los que leen, a los doctores en teología, cuando yo tengo la oportunidad, hablo con ellos, estoy en una clase con ellos, es cómo se generaron la diversidad de personas. Y una de las tesis de los doctores, dicen ellos, que Dios nos hizo tan perfectos, hermano Vitalino. Dios hizo al hombre tan perfecto. Así es. Que cuando Dios lo creó, el hombre o la mujer, su piel, su color se adapta, depende al clima de donde el hombre está habitando. Así es. Y como decía usted, si usted trabaja en una oficina y no trabaja en el sol, pues usted va a estar blanco. Pero ¿por qué? Porque su piel se adapta. O sea, Dios nos hizo tan perfectos. Usted ha visto en algunos países, yo donde soy, mi pueblo, donde soy nacido, había mucha gente que caminaba sin zapatos, sin guaraches, caminaba en las calles de polvo, de tierra, y se enterraban una espina y no se la andaban sacando. ¿Sabe qué hacían? Cuando se enterraban una espina, nomás le hacían así, se tallaban el pie. Y esa gente, hermano, tiene la planta de su pie tan árida, tan fuerte, que no le causa daño una espina que se le encaja en su pie. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo tan perfectos, o sea, es un misterio cómo Dios nos hace, que la persona, el hombre o la mujer, depende a su región, depende del clima, su piel, su color se adapta a cómo está el clima. Esa es una de las tesis que ellos han dicho. Pero la Biblia dice que Dios de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habiten en toda la faz de la tierra. O sea, para que habiten en toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. O sea, Dios, por eso digo, hermano Vitalino, que cuando una persona conoce a Cristo y Cristo mora en su corazón, no hace discriminación racial.
yo he sufrido discriminación racial. Yo hace como unos 2 años, yo venía de la iglesia, iba para mi casa. Y yo voy aquí por la Hasser, así cruzo para allá, por la Harbor. Y yo veo un policía que venía de frente de mí, en sentido contrario, de frente. El policía se me queda viendo y cuando me ve, se cruza la luz, se da la vuelta y viene y me pone las luces y me para. Y cuando llega me dice, tu licencia. Y por mala suerte no la traía en ese momento. Tu registración, aquí está. Tu aseguranza, aquí está. Y yo le hago la pregunta al policía, le digo, ¿y por qué me paraste? No estoy exceso de velocidad, no me pasé la luz roja. Le dije, yo te vi, tú venías en sentido contrario, me vistes, te cruzaste la luz, te regresaste, me seguiste y me paraste. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, ¿sabes por qué te paré? Porque pensé que este carro no era tuyo y lo tenías robado. Le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque un hispano manejando un BMW. Le dije, pues eso que tienes es mío, ya viste que es mío, ahí está la registración, yo vivo aquí a 2 cuadras, si quieres vamos a mi casa, ahí tengo mi licencia. Me dijo, no, discúlpame, pero o sea, el acto, la acción, la reacción, este policía no venía atrás de mí, este policía venía en sentido contrario, me miró y pensó y dijo, este hispano, este latino, de seguro que es un ratero, de seguro que es un alcohólico, porque es la mentalidad que tienen. Hoy en día aquí en Estados Unidos es un problema racial, no nada más con la gente de color, los blancos tienen un problema con la gente de color, pero también con los hispanos, porque ese policía era un policía blanco y me paró y me dijo, es que yo no pensé que un hispano va a traer un BMW. Le dije, ¿por qué no? Es mío. ¿Y de dónde vienes? De la iglesia. O sea, deja entrever cómo hay un problema racial. Y el problema, hermano Vitalino, es que cuando el hombre o la mujer no tiene a Cristo en su corazón, empieza a pensar diferente, empieza a ver diferente. Pero la Biblia dice que Dios ha hecho un linaje, que Dios nos ha puesto esta tierra para habitar y nos ha dado conceptos. Pero uno de los problemas, hermano Vitalino, hoy en día es que la gente no conoce a Cristo. Conozco la historia de un hombre que se llamó Martin Luther King. Conozco la historia, la biografía de él. Recuerdo que le hice en una tesis para una clase y la historia de Martin Luther King, la historia de él dice que él en el 1954, él se gradúa y ninguna persona de color en aquel tiempo se iba a la universidad. Ninguno para en aquel tiempo. 1954, la historia de Estados Unidos dice que entonces este hombre llamado Martin Luther King se graduó y después de graduarse lo ponen como pastor bautista en una iglesia. Y después de que era pastor, en el 1964 se levantó una de las protestas tan grandes por una mujer llamada Rosa Parks. Esta mujer era una mujer de color. Y la historia dice que cuando esta mujer venía en el autobús, venía sentada en el asiento y subió una persona blanca. Y cuando sube, esta mujer no se paró para dejarle el asiento al hombre de color. Y había una ley en aquel entonces que si en el autobús iban 2 personas de color sentadas y el autobús ya se había llenado y subían 2 personas blancas, las 2 personas de color se tenían que poner de pie para dejarles el asiento a las personas blancas. También la historia dice que aquí en Estados Unidos, 1800, los blancos y los de color no iban a la escuela en el mismo salón. Tampoco comían en el mismo comedor. Tampoco tomaban agua en la misma fuente. Una fuente en la escuela era para los de color y una para los blancos. Era una tensión tan fuerte que en aquel entonces, 1964, dice la historia que entonces Martin Luther King se levantó como un líder y empezó a decir: tengo un sueño.
Tengo un sueño, dijo Martin Luther King, y el sueño era, dijo, yo quiero ver que los de color y los blancos adoremos a Dios en la misma iglesia, porque también en la iglesia los blancos adoraban a Dios, por decir aquí, y en el sótano los de color adoraban a Dios. O sea, era algo tan drástico, era algo tan duro, pero yo quiero decirte, amigo, hermano, tú que me estás viendo, es momento que la palabra de Dios rompe todos esos esquemas raciales, que el Espíritu de Dios rompe todas esas barreras de discriminación. No nada más los de color sufren discriminación, hermano Vitalino, también nosotros como hispanos, como inmigrantes, sufrimos discriminación, sufrimos desprecio, sufrimos abusos, porque los blancos abusan a los de color abusan a los hispanos. ¿Cuántos videos no he visto yo en este tiempo? Y no nada más en este tiempo, en estos 30 años que llevo en Estados Unidos, he visto cómo las personas abusan también a los hispanos. Pero la razón es porque Cristo no forma parte en sus vidas. Mire, vamos a ir terminando, vamos a leer un versículo en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 44. Mire lo que dice Hechos, capítulo 17. Aleluya. Hechos 10 y versículo 44. Mire cómo dice Hechos, capítulo 10 y versículo 44. Dice entonces el libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, había como, o sea, cuando tú te quedas atónito, te quedas suspenso, o sea, tu mente se suspende, tu mentalidad, tu razón se suspende, se detiene, tu mundo se paraliza y dice, oye, también sobre los gentiles se derrama el Espíritu de Dios. O sea, quiere decir, hermano Vitalino, que lo que puede romper todo este problema, todo este esquema racial, todos estos paradigmas superiores, que el blanco hacia el de color hacia el hispano, todo esto, lo que lo puede romper, lo que lo puede deshacer es el Espíritu de Dios. Amén, así es, gloria a Dios. Dijo Gandhi esta de las frases. Gandhi, uno de los hombres que ayudó o promovió la libertad en la India. Gandhi dijo: la injusticia amenaza que la justicia se lleve a cabo. O sea, Gandhi era uno de los hombres que marcharon, protestaron una vida pacífica. Yo me he sentido muy mal y yo creo que todos los que vemos ese video, como este policía fue en contra de George Floyd y le quitó la vida de una manera injusta, de una manera drástica, y uno se siente mal. Y uno dice, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué tiene que pasar todo esto? Y no nada más eso, muchas otras personas más. ¿Sabía usted, hermano Vitalino, que de cada 10 presos que hay en el corredor de muerte, de cada 10 presos que hay en el corredor de la muerte de color, 6 son culpables y 4 son inocentes? Pero van y llegan al corredor de la muerte, porque el mismo sistema a veces los inculpa por solo su color. He leído que de cada 7 hispanos, de cada 10 hispanos que hay en el corredor de la muerte, 7 son culpables y 3 son inocentes, pero están ahí condenados a la muerte por su color de piel. ¿Sabe usted cuánta gente, hermano Vitalino, hoy en día hay en las prisiones federales porque no tuvieron un juicio justo?
porque eran inmigrantes, porque no hablaban el idioma, o porque no tenían el dinero, o porque no estaban informados. ¿Ha visto usted, hermano Vitalino, un famoso de la farándula o un político? ¿Lo ha visto usted en el corredor de la muerte? No, señor. No, yo no lo he visto. Yo he visto gente política, gente de la farándula que es condenada. Pero ¿qué pasa? Los indultan, meten unos buenos abogados. O sea, el problema racial sigue. Lo único que puede solucionar todo esto, hermano Vitalino, y voy a invitar a los músicos que pasen y adoremos un momento al Señor con esa alabanza de aleluya. Lo único que puede romper el esquema racial, tú que me estás viendo, no es quebrando vidrios, no es robando ni saqueando, no es golpeando unos a otros, es viniendo a los pies de Cristo. Amén. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 14 y versículo 6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino. La discriminación racial, hermano Vitalino, se ve a donde quiera. Yo hace poco estaba comiendo en un restaurante. Y uno de los clientes que yo le trabajo, una de sus casas en Santa Margarita, uno de los clientes llega y me encuentra en el restaurante y me dice, wow, Miguel, what are you doing right here? O sea, como, ¿qué estás haciendo aquí? Como este lugar no es para ti. Como pienso que este lugar tú no puedes venir aquí. Pienso que tú no puedes pagar este lugar. O sea, la gente te da el estatus y te cataloga por el idioma, por el color, por la raza o por tu estatus legal. Pero Dios, leímos aquí en Hechos capítulo 10 y versículo 44 y 45, que mientras Pedro hablaba, el Espíritu de Dios descendió sobre los gentiles. Y quiere decir que lo único que puede romper todo esto, que puede acabar con el problema racial, no es con violencia. Hay que marchar. Martin Luther King dijo, tengo un sueño que mis hijos y mis nietos vayan a la misma escuela, tomen agua de la misma fuente, adoren a Dios en la misma iglesia. Y lo mismo digo yo en este día, hermano Vitalino, tengo un sueño de que mis hijos y mis nietos vivan y habiten en un país libre, libre del pecado, libre de la violencia, libre de los problemas raciales, libres de la discriminación, porque para Cristo todos valemos la misma sangre. Todos costamos el mismo precio. Tú que me estás viendo, a lo mejor tú dices, ay, es que los de color me caen mal, o es que los blancos, o es que los hispanos, o es que los de Centroamérica, o es que los de México, o es que los de Sudamérica, o es que los de Argentina, o es que todos hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo. Todos valemos el mismo precio. Ahí donde estás, nuestro deber es orar por los gobiernos, es orar por las autoridades, es orar por los gobernantes, es orar por nuestra comunidad, es clamar la paz en medio de la violencia. Las protestas está bien, pero la violencia genera violencia. Entonces, querido amigo, querido hermano que me estás viendo, lo único que nos puede dar la paz, lo único que nos puede librar del problema racial es la palabra de Dios, es Cristo en el corazón, es Cristo en tu vida, es el Espíritu de Dios puede derramar de su presencia y romper todo esquema racial. Yo te voy a invitar ahí donde estás que adoremos por un momento al Señor. Vamos a orar al Señor con esa alabanza. Dígale aleluya. Decírselo, maravilloso Dios. Vamos, tú que me estás viendo, adórale. Tú que me estás viendo, comienza a interceder por el gobierno, comienza a interceder por los gobernantes, comienza a interceder por los gobernadores, comienza a interceder por el presidente, por los congresistas, los senadores, para que Dios toque sus vidas.
esta tarde, Señor. Clamamos por la paz de este país. Clamamos por la paz y la tranquilidad, Señor, de todo este país. Padre, bendice a los gobiernos, bendice a las autoridades, bendice al presidente de este país, Señor, a los gobernadores, a los alcaldes, a los congresistas, a los senadores. Padre, que ellos hagan justicia, porque tu palabra dice que tú nos diste esta tierra para vivir en justicia, Señor, y en paz. Vamos, dígaselo. Dijo Martín Luther King. Él dijo: tengo un sueño de que mis hijos y mis nietos vivan en un país libre. Y lo mismo digo yo. Yo tengo un sueño de ver a toda la humanidad irradiada del Espíritu de Dios, sirviendo a Cristo. Que mis hijos y mis nietos vivan en un país libre del pecado, libre de la violencia, libre de los problemas raciales, libre de los abusos de discriminación. Oh, dígaselo. Maravilloso Dios. Poderoso Dios. Bendice, Señor, a cada uno de los amigos y hermanos que nos están viendo. Bendice sus vidas, Padre, y declaro, Señor, que tú tomarás control de la ciudad, tú tomarás control del país. Padre, quiebra todo ese problema racial. Haz que los blancos y los de color y los hispanos y todas las etnias, minorías, Señor, nos podamos amar, nos podamos ver como hermanos. Oh, Espíritu de Dios. Seres humanos hemos aprendido a nadar como los peces en medio de la adversidad. Hemos aprendido a volar como las aves y que nada nos puede detener. Pero no hemos aprendido a vernos como hermanos entre los blancos y los de color y los hispanos y los asiáticos. Hemos aprendido a nadar como los peces en medio de la marea. Hemos aprendido a volar en medio de las tormentas y los vientos, pero no hemos podido aprender a vernos como hermanos, a convivir como hermanos. Hoy en día hay un problema, denominación contra denominación, iglesias contra iglesias, pero hoy en día tengo un sueño de mirar que mis hijos y mis nietos habiten en un país libre,
libres de la violencia, libres del pecado, libres de la discriminación racial. Tengo un sueño de mirar este país rendido, y no nada más este país, todas las naciones y el mundo rendido a los pies de Cristo, adorando al Señor, los blancos con los de color, los hispanos con los asiáticos, todos adorando al mismo Dios, porque para Dios no hay distinción de personas. Él dijo que su Espíritu Santo toca a todo aquel que le anhela, a todo aquel que le desea, a todo aquel que le ama. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Oremos por todo el mundo y la paz. Oremos por todas las personas que están protestando, por la familia de George Floyd, para que ellos tengan paz y que podamos vivir en un país libre del pecado, libre de la violencia, rendidos a los pies de Jesús. Y que Dios te bendiga. Es mi deseo y es nuestro sueño. Que Dios les bendiga.